Hola, compañeras, compañeros, un gusto saludar a las autoridades, a los compañeros y compañeras delegados seccionales de las distintas delegaciones de ANSAFE de la provincia, a los miembros de la Comisión Directiva Provincial, a los pedagogos y a las pedagogas que nos acompañan, y un abrazo muy fuerte, lo quiero decir públicamente, a las compañeras que son parte de la historia de este sindicato. Este sindicato que cumplió 90 años, que es uno de los sindicatos más antiguos del país, tiene una historia de lucha que cada uno de nosotros tiene que conocer. Cada uno de los maestros, de las maestras, de los profesores, de las profesoras que son parte de nuestra lucha cotidiana en la escuela y en la calle, tienen que conocer la historia de las fundadoras de este sindicato hace 90 años, cuando esta región tan guerrera, tan aguerrida del norte santafesino vivía grandes luchas en el norte de esta provincia. En ese periodo se empieza a formar la Asociación del Magisterio de Santa Fe, y a través de los 90 años de lucha podemos decir que hemos cumplido, que estamos orgullosos y orgullosas de haber cumplido con ese mandato de los fundadores, que es defender la escuela pública y defender la educación. Yo quiero no extenderme, pero quiero hablar de lo que está pasando en el mundo, en educación, de lo que está pasando en América Latina y de lo que está pasando en Argentina. Estamos viviendo, compañeros y compañeras, tiempos muy, pero muy difíciles. Esta ola neoliberal, que no solo se ha instalado en nuestro país, sino que es parte de una política neoliberal a nivel internacional que tiene que ver con una etapa del desarrollo del capitalismo. Esta ola está planteando desafíos muy fuertes para la educación en el mundo, en América Latina y en Argentina. Este contexto internacional está planteando como tarea para la educación la privatización y la mercantilización de la educación, pero no como nosotros conocimos en la década de los 90, vinculado a la pelea entre pública y privada, o laica o libre, en años anteriores, sino de pensar la educación como un bien del mercado, como si fuera una mercancía por la que en el mundo se obtienen sumas billonarias, planteando la educación como un lucro. En ese sentido, creo que Miguel va a desarrollar más, porque hay una investigación muy importante que hicimos en todo el mundo, en los 5 continentes y en América Latina, en 6 países, una de ellas aquí en Argentina, con verdaderamente pedagogos muy importantes argentinos, con un equipo en CETERA, pero también con pedagogos internacionales que han planteado este tema. Esta misma situación la estamos viviendo en América Latina, y esta misma situación la estamos viviendo en Argentina. Yo lo digo porque me parece que nosotros tenemos que poder entender que lo que está pasando hoy, cada día en las escuelas, o lo que vemos cuando nosotros decimos se rompió el techo, no hay presupuesto nacional, la ley de financiamiento no se está cumpliendo, los 3.000 jardines que estaban en el presupuesto nacional, de los cuales muchos eran para esta provincia, y que el gobierno nacional en el 2018 notificó al Ministerio de Educación de Santa Fe que no se iban a seguir construyendo, y que si lo querían construir tenían que hacerlos con fondos provinciales. No es un hecho aislado,
Nosotros tenemos que poder entender que cuando nos dicen que quieren avanzar sobre nuestros derechos previsionales, que tanto nos costó a nivel provincial y a nivel nacional defender el 82% móvil y tener una ley como la que nosotros construimos en la calle Peleando, cuando dicen que quieren avanzar sobre nuestras jubilaciones, no es tampoco un hecho aislado, sino que es un modelo que tiene que ver con la reforma laboral, con la reforma previsional y con la reforma educativa. En ese contexto, la educación en el marco de las políticas públicas, de las políticas neoliberales, para la Argentina, ha generado determinadas características o elementos que a mí me parece importante que nosotros analicemos. Por un lado, pensar la educación como un bien de mercado, que era lo que empecé planteando. Es decir, la educación no es pública para todos, laica, obligatoria, sino que la educación tiene distintos circuitos según quienes sean las personas que ofrecen la educación como si fuera un servicio en vez de un derecho, y los que lo viven. Por el otro lado, un mercado, digamos, millones y millones de dólares puestos en la privatización de la educación. ¿En qué cosas? Porque cuando uno dice esto, a mí me ha pasado muchas veces, y seguramente cuando uno se pone a reflexionar sobre lo cotidiano, empieza a encontrar esto. Los compañeros y las compañeras en las escuelas te dicen, ¿pero qué quiere decir en concreto eso? Bueno, en concreto, las empresas metidas en la educación. Cuando ustedes van a un curso y ven el cartelito de Natura o una propaganda, no tiene nada que ver con la educación pública. Que no les den bolsitos, no hay bolsitos. La educación pública, es para todos y no tiene sponsor, compañeros y compañeras. ¿Qué más vemos todos los días en las escuelas? Vemos las empresas metiéndose a decir en muchos lugares qué tenemos que enseñar y qué no tenemos que enseñar. Y ofreciéndoles plata a las escuelas para determinados proyectos. Hay que estar atentos en eso, muy atentos, muy atentas, porque uno muchas veces necesita comprar un ventilador, la cooperadora se quedó sin el proyector, se rompió en la escuela el techo, no llega la partida que la directora pidió hace 2 años y aparece una empresa. No es lo mismo los padres, no es lo mismo la cooperadora, no confundan. Pero aparece una empresa para decir que si vos ponés en el gimnasio un banner con Cargill, y bueno, te pueden dar 2 millones de pesos para el techo. Eso es mercantilizar la educación. La defensa de la educación la garantizamos nosotros, la peleamos nosotros, defendemos los cargos, defendemos los edificios escolares, peleamos por escuelas seguras, pero en todo caso es parte de nuestra lucha en la calle, en la paritaria, en cada uno de los lugares. ¿Qué otra cosa, qué otra característica tiene la privatización de la educación o la mercantilización? Crear segmentos educativos fragmentados, una educación para los sectores populares de menor calidad, rebajada de condiciones edilicias, rebajada de condiciones educativas, con menos cargos, con menos presupuesto, y una educación para las élites. Esto quizás en Santa Fe no se ve tanto. Esto también lo quiero marcar. Esto se puede ver en algunas provincias donde la huella del mercado y del neoliberalismo es muy, pero muy fuerte y se nota, diría, con asiduidad.
Nosotros tenemos peleas por el salario, por las condiciones de trabajo, en muchos casos por los edificios escolares, y hay otras cosas que seguimos discutiendo en el marco de la paritaria. Por el otro lado, una de las cuestiones que nosotros venimos viendo es se empieza a instalar un tema que tiene que ver, que prácticamente no existía, que es la falta de vacantes. En algunos departamentos de la provincia, o en algunas provincias se ve más, en otras menos, pero en muchos lugares estamos teniendo problemas que tienen que ver con que no hay vacantes. Entonces un padre quiere inscribir a su niña en el nivel inicial y cuando va a la escuela dice, no tengo más vacantes, te anoto en lista de espera. ¿Cómo en lista de espera? Cuando la educación es obligatoria en la Argentina desde el nivel inicial hasta la escuela secundaria. Otra de las cuestiones es la fragmentación, no solo entre los alumnos, entre los sectores más pobres de la sociedad y los sectores más ricos, sino entre las provincias más pobres y las provincias más ricas. Y al interior de las provincias, entre las regiones más pobres y entre las regiones más ricas. Que esto es algo que se vuelve a dar. Los que estuvimos en la escuela en la década de los 90 sabemos que esto se marcó muy fuertemente y que vuelve a darse. La falta de cumplimiento de la paritaria nacional docente. ¿Eso qué significa? Bueno, significa que los fondos que tenían que venir para Santa Fe, para infraestructura escolar, para becas escolares, para jardines de infantes, para orquestas infantiles, para las netbooks, para los libros, dejó de venir a la provincia. Eso no solo nos pasa a nosotros, le está pasando a todas las provincias de la Argentina. La Ley Nacional de Educación dice en su articulado que la educación es un derecho social y que la responsabilidad en garantizar la educación en la Argentina es de los estados provinciales, dice la ley, y del Estado Nacional. Cuando ustedes lo ven al ministro Finocchiaro por televisión diciendo nosotros no tenemos escuelas, el ministro miente intencionalmente, porque el gobierno nacional es cogarante de garantizar o de cumplir con la obligatoriedad de la educación. El otro elemento, de alguna manera, que tiene que ver con este avance neoliberal en la educación, es la ausencia de un proyecto educativo nacional. Y es algo que nosotros tenemos que seguir sosteniendo, porque no somos, ni en las regiones, ni en las provincias, partecitas de proyectos dispersos, sino que somos una única historia tramada de abrazos, de calles, de gestos, de sueños, que une a todos los maestros de esta patria, a todos los que creen en que vale la pena enseñar, en que vale la pena pelear, en que vale la pena soñar. Nosotros estamos trabajando un material, acá está Patricia Redondo, que es parte, bueno, Miguel y otros compañeros, estamos trabajando un material que tiene que ver con pensar 10 puntos para defender la educación en la Argentina, que nosotras y nosotros podamos compartir con nuestra vecina, con el papá, con el cura, con el cooperador, con cualquiera de con el carnicero, con nuestras compañeras, y poder ir a discutir qué educación queremos. Y estamos esbozando algunas ideas que creemos tenemos que fortalecer en el debate colectivo en cada una de las escuelas. Por lo tanto, estamos pensando en una gran jornada nacional de debate que surja desde el pie, donde discutamos
la educación que queremos y los puntos que vamos a defender. Y nosotros decimos que nosotros tenemos que plantear un eje que tiene que ver con saldar la deuda educativa y que tenemos que proteger lo que crece. Y que esa responsabilidad de proteger lo que crece no es solamente de los que trabajamos en educación, de los maestros, de las maestras, de los pedagogos, sino que haya educación de calidad es responsabilidad también de tu vecina, de tu vecino, del papá, de la mamá. Y decimos que el derecho a la educación debe garantizar un proyecto educativo nacional para niños, niñas, jóvenes y adultos, para que sientan deseos de concurrir, para que sientan deseos de estudiar, que tiene que haber vacantes suficientes en todas las escuelas públicas. No puede ser que nos digan, no, en este pueblo, no, acá no hay escuela secundaria pública, acá está la privada. No, compañeros, en cada localidad, en cada rincón, en cada paraje, una escuela pública. La ampliación, el otro punto, la ampliación de los horarios escolares, con una organización institucional del trabajo que haga que nuestros niños y niñas tengan la posibilidad de ampliar la jornada escolar para poder también tener en muchos sectores acceso al deporte, acceso a la recreación, acceso al juego, acceso al arte, a la música, a la pintura, a cada una de las expresiones del mundo de la cultura. Docentes que tengamos salarios dignos, con recursos materiales y tecnológicos para la tarea de enseñar, cargos docentes suficientes y jornadas institucionales para debatir en las escuelas nuestro trabajo, porque nosotros sostenemos en ANSAFE que nadie enseña solo, enseñamos colectivamente. La tarea de enseñar es una tarea colectiva. Nosotros siempre sostuvimos que la que enseña es la escuela, no es la señorita Claudia o el profe Rubén, es la escuela como institución puesta en debate la que realmente enseña. Somos un colectivo que se dedica a una tarea tan importante como la de educar. Decimos también que necesitamos formación permanente, gratuita y en servicio, que necesitamos universalizar la educación de los 45 días en adelante para que todos tengan el derecho a la educación. Una educación común para todas y todos, que aloje las diferencias, que proteja lo que crece, que sueñe en una educación mejor para este presente y para el futuro. Esa es nuestra pelea. Estos debates, compañeros y compañeras, no solo son necesarios, son imprescindibles. Tenemos que discutir en la escuela, tenemos que discutir con los padres. Yo sueño con una gran jornada nacional donde se abran las puertas de las escuelas y en vez de discutir entre nosotros, podamos convocar a la comunidad, a las organizaciones sociales, a cada una de las entidades intermedias a discutir la educación que nuestro pueblo merece. Felicitaciones, ANSAFE obligado, fuerza compañeros, fuerza compañeras, a seguir peleando.